Buenos días, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a valorar y a revisar el tema de fracturas de la órbita. Es un tema importante y la verdad se tiene que detallar de forma adecuada, sobre todo apoyándose de las distintas clasificaciones que existen. Vamos a abarcar cada una de ellas y en ella nos vamos a enfocar para poder abordar de mayor eh, tamaño el tema. Así que, como una pequeña presentación, yo soy el doctor Patiño López Javier, residente de segundo año del Servicio de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, actualmente en la sede y en el Hospital Juárez de México. Y bueno, vamos a abarcar este tema de fracturas de la órbita. Como objetivos principales y generales vamos a abarcar una gran cantidad de especificaciones, como vamos a ir viendo más adelante. Primero vamos a valorar lo que es el marco óseo, hablando de este tema, del tema de fracturas, sobre todo en traumatismos verticales, mediales y laterales, así como los traumatismos maxilar y transverso superior, entre distintos puntos u objetivos ya un poco más específicos, sobre todo apoyándonos en el estudio más sensible que vamos a ir abordando, que es la tomografía. Va a ser la extensión y localización. Estoy hablando del tema obviamente ya de fracturas de la órbita. Tenemos que valorar la extensión y localización, la herniación del contenido orbitario, posibles afectaciones de los canales óseos, y así infraorbitarios, nasolacrimal, nasofrontal y del ápex. Este es muy importante, de hecho hay una clasificación que lo puede llegar a apartar, la fractura del ápex de la órbita, y la presencia de aire intra o extraconal, sobre todo en un tipo que vamos a ver más adelante, que es muy frecuente valorarlo para ver si existe y podría llegar incluso a descartar un tipo específico de fractura de la órbita. Como les mencioné, tenemos que abarcar una serie de clasificaciones. Esta primera es muy general y se tiene como referencia la clasificación de Converse y Smith, en donde va a dividir de dos formas eh, las fracturas, que son las aisladas o puras, y en otro apartado las impuras. También existe otro apartado, que aquí lo puse, que lo va a dividir en tres, que son las puras o impuras, que ya habíamos visto, y en tercer lugar va a poner las asociadas, en donde ya no solamente se llegan a mencionar como tal fracturas de la órbita por sí solas, sino que se agregan otro tipo de fracturas eh, diferentes a la fractura de la órbita. Estas se le llaman las asociadas, como las NOE, las complejo cigomático maxilar y las fracturas tipo Lefort, que como ya sabemos son diferentes o incluso pueden llegar a abarcar el tema de fracturas de a nivel de los senos paranasales, como vamos a ver más adelante, o ya como tal abarcando las otras partes del macizo facial. Y bueno, esto ya como tal englobaría un tema aparte de las fracturas de la órbita. Sin embargo, aquí vamos a mencionar como las más frecuentes y las más relevantes en el tema. Pero nos vamos a poner un poco más en contexto con las primeras que les mencioné. Empezando con las fracturas blowout, como definiciones que se van a producir por un impacto directo sobre la órbita de un objeto de mayor tamaño que ella. Produce o produciendo una fractura del suelo con desplazamiento del contenido orbitario al seno maxilar. Este es importante descartar que estén englobados los músculos recto inferior, sobre todo por la localización en la que se encuentra, y además es una de las estructuras que llegan a tener algún tipo de desplazamiento, junto con la grasa periorbitaria, además de valorar algún tipo de complicaciones o de hallazgos que se podían encontrar en este tipo de fracturas, que es el hemoseno maxilar. Así que aquí tenemos un ejemplo de una tomografía simple de macizo facial o de órbitas que estamos abarcando este tipo de tema en una reconstrucción tanto coronal como sagital, en donde podemos observar, tomando como regla básica la asimetría a nivel de la fosa orbitaria del lado derecho, la presencia de una pérdida de la continuidad del borde inferior de la órbita, que como podemos observar tiene un desplazamiento hacia el seno hacia el seno maxilar derecho o ipsilateral del mismo lado, en donde podemos observar cómo
existe como tal un desplazamiento de esta masa periorbitaria o de la grasa periorbitaria, y que con esto podemos englobar que existe ya este tipo de fractura que habíamos mencionado, que es una blow-in, y podemos observar este tipo de elementos o de hallazgos. En la reconstrucción sagital lo que nos puede apoyar es que vamos a observar que el músculo recto inferior no se encuentra desplazado o no se llega a desplazar o a aventarse hacia el seno maxilar ipsilateral, así que solamente aquí lo único que se encuentra desplazado es la grasa periorbitaria del lado derecho hacia el seno maxilar, y que con esto podemos abarcar todo este tipo de tema, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo de una tomografía de senos paranasales, como le llamaban, ¿no? También de macizo facial, en donde podemos observar, sobre todo que esta tomografía es importante mencionar que es una reconstrucción sagital, en donde se puede observar la presencia ya de un desplazamiento de las estructuras. Y aquí tenemos ya un desplazamiento completo de la grasa periorbitaria, y a diferencia del anterior, aquí tenemos el desplazamiento de la presencia del músculo recto inferior. Así que aquí tenemos otro ejemplo clásico de lo que es un blow out, ¿vale? Y así es como tenemos este tipo de característica. Entonces, para tomar como en cuenta y como referencia la presencia de las estructuras adyacentes cuando hay un desplazamiento, este se le llama este tipo de fractura. Y lo más frecuente es que sea en el suelo de la órbita, y son dos estructuras básicas lo que tenemos que ver que no se llegan a desplazar o que no encuentren el contenido, que es el músculo recto inferior y la grasa periorbitaria a este nivel. Aquí tenemos otro ejemplo de una tomografía simple de macizo facial con una reconstrucción coronal, en donde podemos observar la presencia de una pérdida de la continuidad a nivel del piso de la órbita, secundaria a una fractura, y que ésta se encuentra con desplazamiento hacia el seno maxilar. Sin embargo, no existe la presencia de estructuras adyacentes. En este caso no existe el desplazamiento del músculo recto inferior ni de la grasa periorbitaria. Así que este tipo de fracturas, por lo que llegué a encontrar en las bibliografías, no se pueden considerar unas fracturas de este tipo que habíamos mencionado anteriormente. Simplemente se considera un fracturo del piso de la órbita, ¿vale? Las fracturas, por otro lado, blow-in, son producidas por un objeto que produce fractura con desplazamiento de un fragmento hacia el interior de la órbita, ¿vale? Cuando se afecta el techo puede englobar el músculo recto superior y oblicuo superior, que es de lo más frecuente, y cuando se afecta el techo también puede englobar algún otro tipo de estructura. Sin embargo, el músculo recto superior y oblicuo superior es como de lo más frecuente y de lo más característico. Aquí tenemos entonces un ejemplo de tomografía de cráneo en ventana para hueso, en donde podemos observar que hay reconstrucciones en tanto en coronal como en sagital. Aquí lo que nos llama la atención son las múltiples fracturas que puede llegar a presentar el paciente. En este caso tiene una fractura frontal derecha, como lo podemos observar. Asimismo también podemos observar que hay una fractura en el techo de la órbita bilateral, y asimismo también la presencia de una fractura en el piso de la órbita del lado izquierdo, ¿vale? Es lo que más nos llama la atención y lo que se puede llegar a corroborar incluso en la reconstrucción sagital. Y bueno, tomando en cuenta este tipo de tema, de características, tomar como referencia la fractura blow-in, en donde lo podemos observar algo muy detallado a nivel del techo de la órbita del lado derecho, la presencia del trazo de fractura, que tiene como resultado el fragmento que está desplazado o que tiene también las estructuras adyacentes y que se encuentran dentro del globo ocular, como lo vemos en este lado, en el lado derecho. En el lado izquierdo solamente tiene la fractura sin presencia de paso de la fractura de las estructuras adyacentes, perdón. Y lo que tiene del lado izquierdo es la presencia
la fractura del piso de la órbita, aunque también tiene una fractura del techo, ¿vale? Y también como tenemos como referencia la presencia del hemoseno maxilar del lado izquierdo, secundario a la fractura del piso de la órbita, que como les había mencionado anteriormente es algo que teníamos que valorar y sobre todo descartarlo. Pero bueno, esta es una fractura blow-in dentro de otro tipo de fracturas complejas, como ya vimos, que se pueden llegar a englobar en este tema. Aquí tenemos otro ejemplo, ya con una serie de magnificación hacia los globos oculares, y tenemos un ejemplo de tomografía simple a nivel del macizo facial, que una magnificación hacia los globos oculares, como les mencioné. Y tenemos tanto en ventana para hueso del lado izquierdo y como una simple o para mediastino en el lado derecho, donde podemos identificar la presencia de un trazo de fractura a nivel del techo de la órbita del lado izquierdo, donde hay una pérdida de la continuidad a nivel del marco óseo y esto es secundaria a la fractura. Aquí se puede ver asimismo la presencia de un engrosamiento de las estructuras adyacentes de la grasa periorbitaria, que incluso puede o que está provocando un efecto de masa desplazando el globo ocular hacia la región inferior, ¿vale? Este paciente tuvo un traumatismo y tenía este tipo de complicación, por lo tanto tenía la fractura blow-in y se consideró que tenía un hematoma a este nivel. Y asimismo nos ayuda en esta reconstrucción sagital que además de que tenía el desplazamiento del globo ocular inferior, también lo tiene anterior, como lo podemos observar, secundario a este hematoma posterior a la fractura, en donde por obvias razones nos da una proptosis y esto secundario a, como les mencioné, al hematoma que se ve con mayor claridad incluso en esta reconstrucción sagital, secundaria a la fractura blown-in que ya se describió anteriormente. Ahora, fracturas de la pared superior o de techo de la órbita. Recordarán que en las fracturas blow-in se toma como encuentro como referencia a las fracturas del techo superior porque es de lo más frecuente, o se toma como referencia este punto. Sin embargo, lo mismo que en las fracturas blow-out, que se toma como referencia el piso de la órbita, y si no hay material adyacente que esté involucrado dentro de la estructura por un fragmento óseo que también esté desplazado, no se considera ni fractura blow-in ni fractura blow-out. Así que fracturas de la pared superior que no tengan desplazamiento de estructuras, que no tengan la presencia o el desplazamiento de la propia material que esté condicionando este tipo de alteración, no se consideran como fracturas blow-in y fracturas blow-out. Entonces solamente se consideraría en este caso fracturas de la pared superior o del techo de la órbita. Dentro de las características que también teníamos que mencionar es un raro compromiso intraorbitario. Se deben descartar lesiones intercraneales, posible zona frontal, herniación del músculo recto superior, y cuando se afecta el techo puede englobar en el músculo recto superior y también en menos ocasiones, pero también es frecuente, el oblicuo superior. Ahora, tomando en cuenta las fracturas de la pared medial o de la lámina papirácea, como también se le llama, es muy frecuente por la fragilidad del etmoides. Pueden observarse, pero la presencia del enfisema extraconal indica su existencia. También se le llama ocupación de hermética de las celdillas etmoidales, herniación de los músculos recto interior o de la grasa orbitaria o periorbitaria. Y aquí tenemos un ejemplo. Es una tomografía simple de cráneo en ventana para hueso, en donde podemos observar a nivel medial la fractura o el trazo de fractura, a diferencia del lado izquierdo que si tiene bien recorrido su margen óseo, en este lado se pierde completamente, ¿vale? A diferencia del lado izquierdo. Y en este caso lo que podríamos llegar a englobar es las estructuras adyacentes, la presencia de la localización o presencia del desplazamiento del músculo recto medial, ¿vale? No solo se puede mencionar lo de la fractura medial de la órbita, sino que también, a diferencia de las celdillas etmoidales, como les habíamos mencionado, es que se van a encontrar
con distinta densidad las del lado derecho a diferencia de las del lado izquierdo. Esto es secundario a la acumulación de sangre, secundario o que viene proveniente de la fractura medial de la órbita de la lámina papilácea, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo en donde es importante mencionar algo sobre este tipo de fracturas de la órbita medial o de la lámina papilácea. Menciona la bibliografía que la presencia de aire intra o extraconal, sobre todo intraconal, no, no descarta la posibilidad de que exista la presencia de fractura de la lámina papilácea. Es decir, si nosotros no vemos la fractura de la lámina papilácea, no quiere decir que no la tenga. Si existe la presencia de aire intraconal principalmente, o que también puede ser extraconal, hay la posibilidad de que sí tenga la fractura, solo que es muy difícil a veces el poder identificarla por la presencia de la tan delgada línea del marco o de la estructura ósea a este nivel. Así que eso era como que un dato importante, un dato clave. No descartar la presencia de aire, no descartar la presencia de la fractura de la lámina papirácea o medial de la órbita si existe la presencia de aire intra o extraconal, sobre todo intraconal. En este caso tenemos un ejemplo. Aquí mencionaban que el paciente tuvo un traumatismo y que tuvo enfisema subcutáneo a nivel de la hemicara izquierda, que podemos identificarlo. Sin embargo, al hacerle bien la tomografía, eso se vio en la radiografía, al hacerle la tomografía, en este caso simple, axial, en ventana para mediastino, podemos observar la presencia de aire intraconal e incluso extraconal. Así que aquí lo que se llega a ver de mayor forma es la presencia de aire intraconal. Y ya detallando, mencionaba que no se llegaba a identificar completamente o con sospecha la presencia de la fractura de la lámina papilácea. Lo que sí se identificaba de por sí era la presencia de aire intraconal. Así que este es como un ejemplo para descartar algún tipo de fractura a este nivel y para notar la importancia de este punto clave, ¿vale? Fracturas del ápex orbitario. Constituye una urgencia quirúrgica cuando se asocia a signos clínicos o radiológicos de daño del nervio óptico. Este tipo de fracturas se asimila o se llega a asociar más a lo que les acabo de mencionar, al daño del nervio óptico, secundario a que los pacientes tienen con mayor posibilidad signos clínicos porque hay una alteración a este nivel. Por lo tanto, al tener una afectación inmediata, se considera una urgencia quirúrgica. Todas lo son, la verdad, pero esta como que le englobaban un poco más o le daban un poco de mayor importancia en ese aspecto. Aquí tenemos un ejemplo de una tomografía de cráneo, tanto en reconstrucción en 3D de su lado izquierdo y desde el lado derecho tenemos una simple de corte axial, en donde podemos identificar dos cosas. Una fractura frontal que se extiende incluso hasta el techo de la órbita, que es lo que señala su flecha de color rojo, y una fractura del ápex, que es lo que señala su color azul. La fractura del frontal del lado izquierdo, que se extiende hacia el techo de la órbita e incluso, como nos ayuda la reconstrucción en 3D, también tiene una fractura en el piso de la órbita que se recorría. Es lo que nos ayuda a la reconstrucción en 3D. Lo que nos ayuda a los siguientes cortes, en este caso del lado derecho, es la presencia de la fractura del ápex. Menciona que es muy difícil el poderlo identificar solamente en casos o con radiólogos expertos o ya con algún tipo de, de años de experiencia, porque está hablando de las fracturas de la órbita en general, era como la más minuciosa o la más difícil de identificar, ¿vale? Pero bueno, se asocia mucho con complejos o fracturas asociadas, con Lefort, tipo Noe, cigomáticas, etcétera, pero en este caso sí tenemos que a nivel del lado izquierdo tiene una fractura frontal del techo de la órbita y del piso de la órbita y del ápex de ipsilateral, ¿vale? Se asocia a este tipo de fracturas o de complejos. Complejo cigomático maxilar, vamos a englobar entonces, como le mencioné, ya lo más característico
hablando de los complejos, que ya no son como tal aisladas o puras, como se le llaman en las clasificaciones de las fracturas de la órbita, sino que ya se asocian a otras. Fracturas de trípode, trimalar o tetrápode afectan a nivel maxilar superior, transversal y maxilar lateral vertical. Se debe valorar grado de retroproyección de la prominencia malar, deformidad rotacional, fractura del arco cigomático y afectación del foramen del nervio infraorbitario, ¿vale? Y existen una clasificación que va dependiendo tipo A, B y C. La tipo A es una fractura de un solo pilar, arco cigomático de reborde orbitario inferior o lateral. La tipo B, fractura que afecta a las 4 articulaciones con desplazamiento, y la tipo C, fracturas conductas. Aquí tenemos un ejemplo de una tomografía de cráneo en una reconstrucción 3D y en una reconstrucción coronal del lado derecho en ventana para hueso, en donde podemos identificar la presencia de unas fracturas complejas y múltiples a nivel del macizo facial. Empezando, tenemos una fractura a nivel de la unión fronto-cigomática, a nivel del arco cigomático, a nivel del piso de la órbita, a nivel maxilar y a nivel también de la pared medial o de la lámina papirácea. Es decir, es compleja, es múltiple, que son las asociaciones que les acabo de mencionar y que se puede llegar a tomar en cuenta. Tiene la presencia de sangre a nivel de las celdillas etmoidales, está abarcando ya la presencia y está abarcando, debido a su gran cantidad de sangre, ocupando el seno maxilar ipsilateral o del lado derecho, y bueno, se asocia con estas múltiples fracturas. Aquí podemos identificar que se pueden delimitar bien los 4 músculos rectos, tanto superior, medial, lateral, inferior, así que no hay algún tipo de componente, pero como les mencioné, son múltiples y se asocian a este tipo de fracturas que abarcan una gran cantidad del macizo facial, ¿vale? Además de la presencia de aire asociada a las fracturas. Eso, como ya les mencioné, se asocian al tipo de enfisema. Aquí tenemos otro ejemplo. Es una tomografía de cráneo simple en ventana para hueso, tanto en corte axial como en reconstrucciones coronales. Aquí podemos observar, o este tipo de ejemplo nos ayudaba a observar un tipo de fractura que no es tan frecuente el poderlo observar. De hecho, hablando del tema de las fracturas de las órbitas, son las menos frecuentes, que son las de la pared medial, ¿vale? Lo podemos observar con mayor resolución o mayor característica en su segunda imagen, la imagen de en medio, en donde se puede observar bien el trazo de fractura a nivel de la pared medial de la órbita, ¿vale? Perdón, a nivel de la pared lateral de la órbita, la pared lateral. Así se ve bien el trazo de fractura. Se asocia además una fractura a nivel del arco cigomático del lado derecho y la presencia de fractura del piso de la órbita ipsilateral. Todo es del lado derecho, ¿vale? Además el hemoseno maxilar y la presencia de las presencia de ocupamiento de las celdillas etmoidales. En este caso sí son bilaterales, así que tiene o hay que descartar algún tipo de fractura de la lámina medial o de la lámina papirácea, ¿vale? Pero aquí, como les mencioné, quería demostrarles lo que es o lo que se puede llegar a observar de las fracturas laterales de la órbita. Otro tipo de componentes son las fracturas naso-órbito-etmoidales, que son las NOE. Estas afectan contrafuertes vertical y material del transverso superior. Valorar el grado de comunicación contrafuerte maxilar medial a nivel de la región de la fosa lacrimal, en donde se inserta el ligamento cantal o palpebral medial. Afecta además el seno etmoidal y pared medial de la órbita, y debe valorarse el conducto nasofrontal. En este tipo de fracturas, lo que abarca esta clasificación es tomar en cuenta mucho el ligamento cantal, en donde va a depender de el tipo de alteración que tenga este tipo de ligamento, el componente de fractura que se le va a asociar. Se divide en tipo 1, 2 y 3 y se utiliza la clasificación de Manson. En el tipo 1 el fragmento fracturado es grande y la inserción medial del canto alrededor de la fosa lacrimal está respetada. En el tipo 2 el ligamento cantal está unido al fragmento óseo
Y en el tipo 3 ya hay una avulsión del ligamento cantal, es decir, como les mencioné, se basa en el ligamento cantal. Tipo 1 hay fractura, pero el ligamento cantal está íntegro. Tipo 2 hay fractura conminuta, pero el ligamento cantal está unido a este tipo de fractura, es decir, está adyacente a. Así que hay posibilidad de que haya cizallamiento del ligamento. Y en la tipo 3 ya hay una avulsión completa del ligamento cantal. Y mencionaba que el diagnóstico es clínico. Además, este tipo de clasificación, por obvias razones, para valorar los ligamentos, no se tiene que utilizar la tomografía para valorar este tipo de clasificación, sino, como ya sabemos, la resonancia magnética. Aquí tenemos un ejemplo de una tomografía de cráneo, tanto en reconstrucción en 3D de su lado derecho y una reconstrucción coronal de su lado izquierdo, en donde podemos identificar las múltiples fracturas que se llegan a asociar y se llegan a sobre todo valorar en la reconstrucción en 3D, que viene desde la pared medial, el piso de la órbita y adivas del seno maxilar, perdón, de la región maxilar del lado izquierdo, y la presencia de aire intraorbitario que recorre todo o engloba todo el marco de forma característica. Pero bueno, este tipo es, ya como les mencioné, de un tipo de fracturas completas, y aquí se puede tomar entonces como ejemplo de las fracturas tipo Noe, que son las fracturas nasórbito etmoidales, porque también es como abarcar importante que vienen fracturas de los huesos propios de la nariz, así que engloba tanto el cigomático, tanto el etmoides por la lámina papilácea, los huesos propios de la nariz y el piso de la órbita. Tiene como todo el complejo, ¿vale? Así que están ocupadas incluso las celdillas etmoidales por restos hemáticos del lado ipsilateral, pero es como todo el complejo que les mencioné de las tipo 9. Y bueno, ese es como un tema muy importante, sobre todo irlo detallando, irlo observando. Estas son las bibliografías que consulté y les agradezco mucho su tiempo. Este sería todo de mi parte y bueno, gracias.